Hola, buenos días. Mi nombre es Paola Michelle Maldonado Cantú y hoy vengo a exponer mi caso clínico. Como principal, en el centro en el que yo estuve haciendo las prácticas fue el centro EPEI, que es Especialistas Psicológicos en la Educación Integral y Educación. Esta vez se enfoca más en niños y adolescentes y estuve viendo un rango de edades pues muy grande, pero en general mi caso empieza, o en el que yo estuve principalmente, es de un adolescente, que este adolescente tiene 17 años, cuenta con un diagnóstico previamente ya diagnosticado de TEA. Él fue diagnosticado desde los 3 años y recibe pues atención psicológica por el hecho de que no está no tiene habilidades sociales. Él actualmente está por terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad. Él quiere estudiar psicología. También estuve un poco de ese lado también apoyando en la orientación para elegir su carrera. La metodología que usé, pues en lo que principalmente, que fue lo que me especialicé en tratar con él, fue la atención individualizada basada en la observación clínica, la evaluación psicológica y la intervención terapéutica de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Pues aquí se utilizaron actividades lúdicas y estratégicas como la estimulación cognitiva conductual, que fue la rama pues en la que yo estuve más trabajando con él, y hice pues recursos adaptados para niños y adolescentes, pero en este caso pues como el de adolescente, y pues fue enfocada también en su trastorno, tomando en cuenta que es un trastorno que también limita mucho las habilidades sociales. Como su historia clínica, él tiene antecedentes de conflicto. El paciente presentó dificultades en el manejo de la ira, impulsividad, pues durante toda su infancia. En la secundaria fue víctima de acoso escolar, lo que eventualmente se asocia con una limitada interacción social y dificultades en las áreas sociales. Su historia personal, pues es un adolescente diagnosticado con TEA y desde la infancia ha presentado dificultades en la interacción social, el manejo de la ira, expresión de las emociones. La experiencia de acoso escolar pues favoreció un poco a este aislamiento y evitación de nuevas relaciones sociales. Su historia familiar. El paciente vive con sus padres, hermanos y abuela materna, siendo el menor de la familia, y mantiene convivencia adecuada con su núcleo familiar, el cual es su principal red de apoyo, sin antecedentes familiares relevantes pues reportados en las entrevistas. Su historia clínico: el paciente cursó preescolar y primaria de forma satisfactoria, aunque presentó dificultades de interacción social. Mediante todo esto sí tenía tal vez algunos amigos, pero no seguía teniendo pues estos problemas de socializar. También pues tuvo problemas en la impulsividad y el manejo de la ira. En secundaria, como ya lo mencioné, pues vivió el acoso escolar y actualmente se encuentra cursando el nivel medio superior, la preparatoria, en línea, y es una universidad para personas neurodivergentes. Su motivo de consulta latente y manifiesto. La madre refiere como principal motivo de consulta pues sus habilidades sociales, ya que él no socializa más que nada, con nadie que no sea su familia. El objetivo pues es que logre relacionarse con personas de su misma edad e incrementar su interacción social, más que nada de su desarrollo. El paciente durante toda la entrevista no expresa pues un motivo específico del por qué está ahí. Le pregunté y todo eso, pero él no nos muestra no nos da su motivo de consulta. Dice que él nada más está ahí pues porque ya lleva mucho tiempo, porque también lleva 15 años ahí en este centro, y pues dice que no nos cuenta aspectos de su vida, intereses personales, pero no nos da un motivo de consulta. Como motivo manifiesto, latente, él pues nos da señales de que no confía mucho en las personas. Él nos habla mucho de que no confía, que no hay que tener confianza en los demás, que porque te pueden traicionar. Entonces también quisimos trabajar un poco esto de que no tenía una confianza en las demás personas, y trabajar más que nada las habilidades sociales, porque creemos también que no logra hacer estas
tipo conexiones con los demás por el hecho de que tampoco confía en los demás. Su impresión diagnóstica. Es un adolescente con diagnóstico previo de trastorno del espectro autista, como ya les mencioné, que presenta dificultades en interacción social, expresión emocional y establecimiento pues de relaciones. Se identifica además antecedentes pues de acoso, que eso también influyó bastante en que confiara y no confiara en las demás personas, y así como dificultad en el manejo de ira y de control de impulsos. Las técnicas que yo utilicé fueron la psicoeducación. Esta se brindó información al paciente sobre el trastorno del espectro autista, ya que también cuando se le dio su diagnóstico, que fue cuando él tenía unos 11 años, como que no lo tomó de muy buena manera. También se le brindó información de las emociones, sobre las habilidades sociales, cómo le benefician y la importancia de reconocer sus propias necesidades y estrategias de adaptación para los diferentes entornos en los que se van a presentar en su vida cotidiana. Como ya está próximo a entrar a la universidad, creemos que es muy importante el hecho de que se empiece a relacionar con más personas. También su identificación y expresión de emociones, ya que le cuesta muchísimo trabajo expresar cómo se siente. Se le dificulta mucho identificarlas, la comunicación adecuada, favoreciendo que esto también pudiera expresar cómo él mismo se siente. Después pasamos al roleplay. Bueno, aquí se utilizaron pues distintos ejercicios de situaciones de su vida cotidiana para cómo podría aplicar y cómo podría llevar conversaciones de temas que le gustan, saber escuchar y saber cómo más o menos cómo responder a las demás personas, la resolución de conflictos y diferentes interacciones que pueden pasar en su vida cotidiana. También estuvimos con entrenamiento en habilidades sociales y me enfoqué en fortalecer pues más que nada cómo iniciar y mantener las conversaciones, expresar ideas, respetar turnos de comunicación y todo eso. Y después las técnicas de regulación que pues están aquí apareciendo, que se enseñaron estrategias para favorecer el autocontrol y manejo de emociones intensas como la ira, frustración, mediante herramientas de respiración, pausas de identificación y detonantes de búsqueda de respuestas más adaptativas cuando esté en alguna situación. Ahora pasando al roleplay. Bueno, pues durante la intervención se utilizó esta técnica porque creí que era una de las más favorables. Como quiera, yo le comenté de que si estaba dispuesto a hacer este roleplay, donde pues hiciéramos un escenario ficticio, donde él está en la universidad, cómo mantener una conversación, etc. Pues se realizó esta actividad más que nada para que se estimulara una situación cotidiana en el ámbito académico, porque como ya está próximo a entrar a la universidad, el paciente debía imaginar que ingresaba a un nuevo grupo universitario y que tenía que acercarse a sus compañeros e iniciar una conversación durante el ejercicio práctico. Aquí se empezaron a hacer cómo saludarías, cómo iniciarías una conversación con tus nuevos compañeros, formular preguntas, cosas como que preguntas de clase o de los intereses personales de las otras personas, mantener un intercambio comunicativo interesante y compartido, expresar ideas y opiniones sin evitar la interacción por temor a que rechacen sus ideas, identificar respuestas adecuadas ante posibles situaciones incómodas o que él no esté de acuerdo de lo que piensa. A través de esta actividad, el paciente pudo identificar algunas dificultades al momento de acercarse a otras personas, como inseguridad, temor a no ser aceptado, dificultad para saber cómo continuar con una comunicación. La técnica, pues más que nada, nos permitió practicar nuevas formas de interacción social dentro de un ambiente seguro y favoreciendo el aumento de la confianza en sí mismo. La siguiente técnica pues es el entrenamiento de habilidades sociales, que siento que estas van muy en conjunto, ya que se implementó durante las sesiones y se trabajaron pues básicamente de la mano. Aquí se plantearon situaciones relacionadas con la convivencia diaria y contextos académicos. Aquí es como mantener conversaciones, escuchar activamente, expresar necesidades y emociones, pedir apoyo o aclaraciones cuando no comprendemos algo. Por ejemplo, se trabajó en una situación en la que el paciente debería ingresar a un equipo de trabajo escolar. Aquí ya es como que un poco más raro, platicando cómo presentarse, proponer ideas, aceptar opiniones diferentes y participar sin retirarse de la interacción. Durante el ejercicio, pues
se reforzó la importancia de la comunicación clara y la expresión emocional, debido a que el paciente presenta dificultades para identificar y comunicar mucho lo que sentía por el miedo a que lo iban a traicionar y todo ese tipo de cosas. Y por último, mi conclusión. Aquí la intervención con el paciente pues me permitió comprender la importancia de fortalecer las habilidades sociales, emocionales, porque la verdad me parecía muy complejo cómo es que muchas veces el no tener esta interacción social llevaba al paciente a tener conductas pues no muy buenas, no muy gratas. Por ejemplo, él me comentaba que nada más hablaba con ChatGPT y siento que esto le ayudaría también a tener un poco más de confianza en los demás, en ser un poco más participativo, y fue muy significativo para mí identificar cómo el paciente encontraba un poco de mayor facilidad en comunicarse mediante herramientas digitales. O sea, como ya les mencioné, él solo hablaba con ChatGPT, que no le gustaba tener nada de interacciones sociales ni con su familia ni con nada de eso, porque yo indagué bastante de que si mínimo hablaba tal vez con algún primo por alguna red social, y por las redes sociales tampoco le gustaba relacionarse con nadie, solo le gustaba hablar con ChatGPT. Esta experiencia me permitió reconocer la importancia del acompañamiento psicológico para brindar estrategias que favorezcan pues más que nada su autonomía, confianza e integración social del paciente. Y pues fue una experiencia muy enriquecedora. Él fue un paciente con el cual me costó pues bastante trabajo, más que nada también por lo del subdiagnóstico, pero creo que sí tuvimos un avance muy significativo y me llevó lo enriquecedor que fue trabajar con él. Y eso sería todo de mi parte, y por último dejaré mis fuentes bibliográficas, aquí van a estar apareciendo, y eso sería todo. Muchas gracias.